Así es, nosotros seguimos con más aquí en la programación y yo tengo el gusto de tener el día de hoy a Isadora Romero. Qué lindo, Isadora, tenerte aquí. Vamos a conversar acerca de tu trayectoria, pero también acerca de este reconocimiento espectacular que recibiste por un concurso increíble que dejó el nombre de Ecuador muy en lo alto. Así que mi querida Isadora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y contenta de estar de vuelta en Ecuador. Así que sí. Qué lindo. Bueno, Isadora, cuéntame un poquito acerca de tu historia, el tema de la fotografía, cómo es que te ha apasionado tanto, cómo llegaste a esto. Bueno, siempre me interesaron las cosas relacionadas con la comunicación y el arte. Ambos de mis padres son comunicadores, periodistas. Así que en casa siempre se conversaba de esto. Mi papá desde muy chiquita me regaló una cámara pequeña y me enseñaba un poco cómo a ver las cosas que no todo el mundo mira, creo. Así que desde ahí como interesada también por contar historias. Luego estudié cine, estudié fotografía también y un poco encaminé a mi carrera hacia la fotografía documental, pero en una línea que tiene que ver mucho con el arte también. Entonces es como fotografía un poco más experimental, pero siempre basada en cosas reales, digamos, siempre con ese lado de documental. Ahora, tú participaste recientemente en un concurso. Cuéntame qué fue para ti y cómo recibiste este reconocimiento y el premio en los Sony World Photographic Awards. Sí, fue súper emocionante. Digamos que no me esperaba mucho ganar porque este trabajo es un proyecto largo de algunos años que llevo realizando y digamos que para participar en el concurso se tenía que enviar nada más 10 fotos, me parece. Ujú. Y yo sentía que con tan pocas fotos tal vez no se iba a entender mucho como toda la idea y todo el proyecto, pero al parecer a los jurados sí les impresionó. Así que súper contenta. Es un concurso, digamos, que lleva algunos años. Tiene como muchas categorías y la categoría que yo gané es la de medio ambiente. Ujú. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo nace la idea de las notas de estas que tomas sobre cómo construir un bosque? ¿Cómo lo enfocaste? Bueno, nace como de esta idea filosófica un poco de cómo hemos venido pensando la naturaleza como un ente separado de los seres humanos y Ujú. cómo eso repercute en la forma en cómo la explotamos, ¿no? Y la tratamos como un ente que justamente está alejado de lo que nosotros somos. Y entonces a partir de eso estuve haciendo un poco de investigación y encontrando algunos textos científicos y algunos estudios que hablan de cómo bosques, por ejemplo la Amazonía, contrario a lo que se cree, que es un lugar como prístino que casi ningún humano ha tocado, en realidad ha tenido por mucho tiempo construcciones de ciudades, incluso humanas que estuvieron interconectadas entre ellas. Se sabe también que han tenido procesos tecnológicos de siembra, de esparcimiento de semillas, que nos habla de que este bosque no solamente ha sido algo que nació así espontáneamente, sino que Ujú. los humanos han sido colaboradores en este proceso. Entonces, a partir de esa idea nace esta idea de pensar, bueno, si es que por tantos milenios pudimos hacer eso y vivir de una forma más sustentable con el bosque, ¿qué está pasando ahora? Y entonces me enfoqué en dos comunidades que se autoidentifican como comunidades mestizas en dos bosques. El uno es en Machichindul, cerca de Esmeraldas y Manabí, y el Ujú. otro es en Yunguilla, acá cerquita a una hora. Ujú. ¿Y por qué elegiste justamente estos dos sectores? Bueno, porque los dos tienen la misma característica de que los asentamientos que viven ahí de personas actualmente empezaron una idea de relacionarse con el bosque de una manera más sustentable, digamos, o más colaborativa, no hace mucho. O sea, no es como, por ejemplo, las comunidades indígenas que tienen arraigado a su cultura, a su forma de ver el mundo, a su cosmovisión, entender el bosque y la naturaleza.
nosotros por muchos procesos, incluso los procesos coloniales, hemos pensado, digamos que la cultura y la civilización están alejados de lo que podría ser un bosque, ¿no es cierto? Entonces estas comunidades un poco están desafiando esa noción, viendo cómo subsistir económicamente, pero también forjando su identidad en no menos de máximo 2 o 3 generaciones. Entonces ese proceso que es activo es lo que me interesaba. ¿Y qué tal fue trabajar con estas comunidades? ¿Qué aprendizaje te dejó? Para mí, como enfrento ahora los proyectos, es siempre de una manera colaborativa. Entonces, antes de arrancar, primero, eh, para mí es súper importante forjar como lazos con las comunidades, que nos conozcamos, que nos queramos y entonces sí podamos trabajar. Entonces, para mí tienen que ser lugares de los que yo siento un cariño muy profundo, no solo por lo que significa el espacio, o sea, el ambiente de la naturaleza es maravilloso y las personas que construyen este territorio, estos territorios es increíble. Y lo que he aprendido es, o sea, en todas las ramas que te imagines, porque por ejemplo, en Mache Chindul colaboramos también con científicos que trabajan en una estación científica ahí. Y entonces teníamos estas conversaciones filosóficas, biológicas, también de la visión, de la luz, de cómo otros organismos que no sean seres humanos pueden ver el bosque. Y entonces entrábamos en debates de cómo funciona la luz, de cómo funcionan los ojos, y entonces tratábamos de recrear de cierta manera con imagen cómo otros organismos no humanos verían el bosque. Entonces ese fue un gran aprendizaje, pero también otra parte del proyecto habla de culturas ancestrales que habitaron previamente estos bosques y a través de los objetos que podemos ver ahora en diferentes museos de la ciudad de Quito, vemos también la relación que ellos tenían con este bosque y un poco para plantear esa noción de que siempre hubo personas habitando estos territorios, pero además de una manera activa, ¿no? Siempre con agencia sobre ese espacio. Entonces, como un poco pensar que también hay otras maneras de relacionamiento. Qué lindo. Ahora, bajo tu experiencia, qué consejo nos podrías dar a todos nosotros para poder llegar a esa armonía con la naturaleza? Porque de ella vivimos, literalmente tenemos el aire, tenemos el agua y como que la hemos descuidado un montón. Bajo todo lo que has estudiado, tu visión de fotografía, tengo dos preguntas aquí. Una, que qué es lo que más te ha impactado, qué es lo que más te ha gustado cuando estás ahí frente a un paisaje retratar, y la otra, ¿qué consejo nos darías para poder como incorporarnos más a ese respeto hacia la sostenibilidad, hacia el equilibrio que debemos mantener con la naturaleza? Bueno, la primera pregunta yo te diría que a mí siempre me interesan las personas. Yo creo que mis temas siempre son relacionados al medio ambiente, pero siempre desde el punto de vista social, ¿no? Creo que no va a haber justicia ecológica sin justicia social de ninguna manera y esa es la manera en la que debemos afrontar de ahora en adelante los problemas que nos atañen en relación al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mache Chindul, algo que es muy importante es que es una reserva ecológica declarada por el Estado, ¿no es cierto? Pero las personas que habitan ahí están en un limbo ahora, que no tienen formas de subsistencia, no hay realmente apoyo estatal y entonces ahí es que comienza una explotación porque obviamente se necesitan recursos para vivir, ¿no? Entonces, para responder a la primera pregunta, a mí me interesa como eso, como las formas diferentes en las que yo veo que las personas se relacionan, las historias muy íntimas que hablan de una visión propia de lo que uno quiere para uno mismo, su familia y su futuro, ¿no? Eso creo que siempre es lo que me entusiasma mucho y me inspira un montón. Y con la segunda pregunta está un poco ligada a la anterior y es que creo que, digamos, esta idea de siempre necesitar más, ¿no es cierto?, que nos impone este sistema capitalista y de siempre querer como el último celular, que nuestra atención se vaya a, a poder manejar un sistema de estatus, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a siempre estar consumiendo más. Finalmente lo que hace es pedir más recursos que no son renovables de la naturaleza. Lo que he aprendido un poco con estas comunidades y a lo largo del tiempo que llevo cubriendo estos temas es que cuando más en armonía estás es cuando menos
necesitas, pero bajo una conciencia de que lo que tienes es suficiente, ¿no? Creo que cuando cambiamos un poco esa mentalidad y vemos que hay otras formas de colaborar, ¿no es cierto? Que si yo voy a poner una cosa súper tonta, pero ahora en el barrio que vivo pusieron un montón de plantitas con flores en toda la acera. Y eso hizo que vengan un montón de abejitas. Y ahorita sabemos del problema de las abejitas, ¿no? Es como una cosa muy sencilla, que es una política muy simple, ¿no es cierto? Pero que ya te hace pensar cómo que ellas estén ahí, colabora con otras cosas del ecosistema y estamos dentro de una ciudad. Entonces hay veces que con un pensamiento como diferente de cómo estamos vinculados directamente a lo natural, podemos hacer algunas cosas. Qué lindo, la verdad sí, eso está espectacular. Ahora, ¿cómo te imaginas el futuro de la fotografía documental en América Latina? Gran pregunta. Yo estoy súper emocionada por lo que está pasando en América Latina. Creo que es uno de los continentes que es más emocionante en cuestiones de innovación, de formas narrativas, y creo que justamente en la fotografía documental hay muchas herramientas que estamos utilizando que no son convencionales dentro del fotoperiodismo más clásico, ¿no? Y esto responde un poco sí como a una moda, pero también a que necesitamos de herramientas para narrar cosas que no hemos podido narrar desde nuestra perspectiva, ¿no? La fotografía siempre ha sido, desde que llegó, elitista, porque era muy difícil conseguir tener acceso a cámaras, ¿no es cierto?, los recursos para revelar y todo eso. Era complicado, pero ahora que hay una democratización del acceso, incluso ahorita estamos siendo filmadas, poder, digamos, tener ese recurso nos permite volver a contar historias que no se contaron desde nuestras perspectivas, ¿no es cierto?, sino desde unas lejanas que venían a nosotros. Entonces, eso es emocionante. Creo que desde el sur global ya no estamos solo mirando a los ejemplos de Europa y de Estados Unidos, sino que estamos tratando de construir una propia manera de narrarnos a nosotros mismos. Qué lindo. Y ahora sí, cuando recibiste este premio, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que pensabas en ese instante? Mucha emoción también, porque a veces los premios son extraños, ¿no? Se reconoce a una sola persona y al final los proyectos siempre son un trabajo de un montón de gente, ¿no? Es un equipo que está detrás. Entonces siempre como saber que yo voy adelante, pero cargando con toda esta gente que hace posible los proyectos, ¿no? Y también lo que uno representa finalmente, ¿no? Ganar un premio en una categoría de ambiente significa también poner atención en cómo está manejando el país políticas de ambiente, ¿no es cierto? Porque es un premio internacional, entonces todos los ojos están puestos a, ok, es esta chica de Ecuador, ¿qué está pasando allá?, ¿no es cierto? Y eso creo que es importante, especialmente en momentos como estos en que las políticas de ambiente están retrocediendo, ¿no? Y también vemos que estas comunidades están luchando casi que solas, sin apoyos institucionales. Entonces creo que es un compromiso también recibir un reconocimiento como este. Qué lindo, y auguramos lo mejor para tu trabajo y para lo que se viene. ¿Qué se viene para ti en este año después de este reconocimiento? Bueno, aprovecho para hacer una cuña. Hoy hay el lanzamiento de una exposición mía en la Alianza Francesa junto con otra fotógrafa francesa. Es de otro proyecto que hice hace un tiempo sobre semillas, que también recibió algunos reconocimientos. Así que les invito ahora a todos a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa. Y después nada, seguir moviendo un poco este proyecto. Siempre voy a estar interesada en estos temas de ambiente, seguir trabajando con las mismas comunidades con las que vengo trabajando, porque me interesa generar estos lazos lo más que se pueda. Así que por ahí me verán de vuelta. Por supuesto que sí. El día de hoy a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa, ya lo saben. Isadora, te agradezco muchísimo por estar aquí acompañándonos el día de hoy. ¿Algún mensaje final que nos quieras dar? Muchas gracias, Ale. No, nada, solamente a la gente que está arrancando a hacer foto o a hacer historias o a crear contenidos. Creo que hay muchas cosas que son muy relevantes y que están pasando ahora mismo y que necesitamos visiones únicas que nos ayuden a contar estas historias. Qué lindo. Muchas gracias, Isadora. Te agradecemos muchísimo por estar aquí, por habernos acompañado el día de hoy. Esta es tu casa y estamos pendientes de tu trayectoria y de lo que sigas trabajando. Te agradezco, Ale. Gracias.